Y ahora para el ejercicio 9, el enunciado nos está diciendo que tenemos un sistema con tres etapas características y en el que se tiene la corriente de alimentación fresca compuesta por dos corrientes, F1 y F2, además de que nos dan el dato de que F2 es el triple de F1 y también nos dan la respectiva composición de cada una de estas corrientes. Para el caso de la corriente F2 yo lo reemplacé respecto a la igualdad que nos habían dado en función de F1 y nos dice que esa corriente de alimentación fresca compuesta por estos dos viene a mezclarse en un punto con un recirculado que proviene de la etapa del tromel, que vendría a ser la última etapa de este sistema, y que de esa mezcla viene alimentándose hacia una etapa que es la primera de la trituradora, en la que su corriente de salida pasa a alimentarse hacia la segunda etapa, que vendría a ser el filtro electromagnético, en el que este tiene la función de filtrar una parte de los metales pesados y así reducirlo en su corriente de salida, en el que esta corriente viene contando con un porcentaje de agua del 21%, en conjunto con sus demás componentes que vienen siendo desconocidas sus respectivas composiciones, y que de esta corriente de filtro que viene saliendo, viene entrando a lo que sería la última etapa del tromel, que como tal cuenta con tres salidas en este caso, que cada uno de estos tiene su respectiva base de cálculo, en el que los primeros vienen siendo en términos de tonelada por turno neto y el último, que vendría a ser el de recirculado, cuenta con unas unidades de toneladas por hora. Y para el caso de la primera salida nos dice de que el 66.04% del total que representa el aserrín de la corriente de alimentación compuesta por estos dos viene a ser igual a lo que sería la cantidad de aserrín en la primera salida. Y como nos daremos cuenta aquí, el contenido de aserrín total solamente completa lo que viene a ser la corriente F1, que cuenta con un aserrín de 80% de F1, mientras que en la segunda corriente no vemos que haya alguna presencia de aserrín como para adicionarle ello. Así que por eso yo coloqué esta multiplicación. Y de igual manera nos indica también para el caso del plástico, en el que dice que el 7% del total de la corriente de alimentación fresca viene a ser la cantidad de plástico que sale en la primera corriente de salida. Así que si nos fijamos en la corriente de alimentación, también veremos el caso que se dio con el aserrín de la primera corriente F1 de alimentación, en el que aquí la corriente F2 es la única con la que cuenta plástico de toda la corriente de alimentación. Por ende, no se le va a adicionar algo más y solo se va a considerar a este 72% por 3F1. Entonces a eso lo voy a multiplicar con lo que dice acá por 7%. Y también nos da la respectiva composición de lo que serían los metales pesados para esta primera salida. En el caso de la segunda corriente también nos dan la composición de lo que serían los metales pesados para esta corriente de salida. Y se desconoce lo que sería el contenido o la cantidad de aserrín, plástico y agua. Y ya por último nos dan también las respectivas composiciones en porcentaje de el aserrín, los metales pesados, y se desconoce cuánto sería la cantidad o porcentaje del plástico y el agua de esta corriente de recirculación que se viene a mezclar finalmente con la corriente de alimentación fresca. Entonces, una vez entendido este diagrama de flujo y distribuido los respectivos datos, una alternativa podría ser como lo venimos haciendo anteriormente, que sería el recurrir a los análisis de grado de libertad para lo que viene a ser primeramente el sistema. Pero en este caso voy a tomar otro camino, que no es el único porque se tienen muchas maneras de resolver este problema, pero yo empecé en este caso por lo que viene a ser la etapa del filtro electromagnético, en el que aquí haremos el respectivo análisis de grado de libertad, delimitando nuestra frontera, y nos daremos cuenta que a primera vista nuestras incógnitas vienen tratándose de la corriente de salida de este filtro electromagnético y la salida que sale de metales pesados de este filtro. Pero un detalle a considerar es que si conociéramos tan solo los metales pesados que salen y el contenido de aserrín, en el que al conocer tanto la corriente de salida de filtro electromagnético como estos, sabríamos cuánto de plástico viene saliendo también. Y es por eso que no lo consideraríamos como una incógnita más. Entonces las incógnitas que se tienen aquí es la salida, lo que viene a ser los metales pesados y el aserrín. Ahí van 3. Y con la salida del filtro de metales pesados sería 4. Ahora pasamos al lado de las entradas, en el que la corriente que sale de la trituradora a simple vista pareciera una incógnita, pero en realidad al considerar tanto una incógnita a esta corriente de salida del filtro como a lo que viene a ser los metales pesados que salen de este filtro, si los llegáramos a juntar sabríamos cuánta es la corriente de salida de esta trituradora y por ende no sería necesario considerarlo como una incógnita. Ahora bien, para el caso del filtro electromagnético, solo sirve como su nombre lo dice, un filtro que va a expulsar lo que viene a ser una cantidad o una porción moderada de lo que es los metales pesados.
Así que podríamos tomar el mismo análisis para lo que viene a ser los metales pesados, en el que esta de la salida de la trituradora de metales pesados viene siendo tan solamente la suma de estas dos cantidades que habíamos considerado como incógnitas. Por ende ya no redundaríamos en lo que viene a ser las incógnitas para el caso de la salida de la trituradora de metales pesados. Y como esta etapa solo influye para los metales pesados, las demás composiciones simplemente van a ser de que lo que ha entrado es igual a lo que ha salido. Por ende tienen las mismas incógnitas y no habría una incógnita de más. Aquí no se tienen incógnitas, sin embargo aquí sí se tuvieron, que serían en este caso 4. Y el número de ecuaciones independientes, como vemos aquí, se tiene un número de 4 también. Por ende la diferencia nos daría que 4 menos 4 es igual a 0. Este problema tiene solución, o esta etapa también, y podemos resolver para hallar las respectivas incógnitas que teníamos desconocidas. Empecemos a resolver este problema con una de las facilidades que nos da, que vendría a ser las bases de cálculo de las corrientes de salida, en el que en la etapa del trommel tendríamos bases de cálculo, las dos primeras en este caso con 40 toneladas por turno y 140 toneladas por turno, mientras que la última ha sido de 7 toneladas por hora. Por conveniencia voy a transformarlo en toneladas por hora las dos primeras corrientes de salida, en el que para la primera sería de 8 toneladas por hora y la segunda de 28 toneladas por hora. Para hallar el flujo total que ha salido del trommel en este caso tendríamos un valor de 43 toneladas por hora, el cual, como bien sabemos, todo lo que sale es igual a lo que entra y por ende podemos decir de que lo que entró en el trommel sería de 43 toneladas por hora, lo cual es lo mismo que vendría a salir del filtro electromagnético, habiendo hallado así una de las incógnitas. Ahora, si operamos y utilizamos este valor que nos dan de la composición del agua en la corriente de salida del filtro electromagnético, podríamos hallar la cantidad de esta agua. Así que es por eso que yo empleé este cálculo y nos viene saliendo un resultado de 9.03 toneladas por hora. También podríamos emplear un cálculo en lo que viene a ser la corriente de recirculación, para el caso de cada componente de acerrín y metales pesados, para que así tengamos datos más manejables y que vamos a utilizar próximamente. Y tendríamos así un resultado de acerrín en la recirculación de 0.056 toneladas por hora y en metales pesados de 0.0063 toneladas por hora. Y como vimos anteriormente, desconocemos tanto la composición de lo que viene a ser el plástico y el agua de la recirculación. Por ende, si los agrupamos, la única manera de saber esto sería de restar el total menos cada una de las componentes conocidas. Y eso fue lo que representé en este caso. Tanto el plástico como el agua de la recirculación viene a ser igual a esta expresión, que por simple cálculo nos viene resultando un valor de 6.9377 toneladas por hora. Ahora, por conveniencia, podemos dirigirnos hacia el punto de mezcla, ello con el fin de hallar tanto el agua como el plástico de la recirculación. Podemos partir del componente de agua, en el que los ingresos que vienen aquí aportando serían de las corrientes de alimentación fresca, adicionado con el agua que ha recirculado, que no sabemos. Y ello viene dándonos una salida que anteriormente ya también habíamos calculado, que es el 21% de la corriente de salida del filtro. Eso lo representé quedándonos esta expresión una vez despejada el agua recirculada de esta manera, en función de F1. Y esto podríamos aprovecharlo tan solo despejando el plástico recirculado que anteriormente teníamos de la ecuación anterior, en el que reemplazar el agua recirculado con esta expresión, tenemos así otra expresión para lo que viene a ser el plástico recirculado, pero en función también de F1. Y ahora, con lo que hemos hallado, por conveniencia también vamos a dirigirnos hacia lo que viene a ser la etapa de la trituradora, en el que es importante mencionar de que esta tiene únicamente la función de reducir el tamaño de cada componente que aquí se encuentra, incorporándose a lo que viene a ser el sistema, pero ello no afecta a la composición ni a la cantidad. Entonces viene a ser la misma y podríamos entender de que todos y cada uno de los componentes, menos lo que viene a ser el metal pesado, van a ser los mismos porque no van a ser alterados. Solamente ocurre esa alteración para el metal pesado, que es en el filtro electromagnético. En cuanto a la porción repartida, una eliminada y otra que está reducido. Entonces, para continuar resolviendo esto, nos dirigimos hacia el punto de mezclado, en el que aquí vamos a hacer el respectivo balance de masa para las entradas y salidas, en lo que viene a ser la trituradora. Entonces aquí vamos a asociar tanto de lo que ha provenido de la corriente de alimentación como de la corriente de recirculación para cada uno de los componentes que aquí se tienen, tanto acerrín, metales pesados, agua y plásticos. Y entonces, evaluando ello, tendríamos las respectivas expresiones, en el que aquí tiene que ver, en el caso del acerrín, con su índice T, en el que cabe resaltar, este subíndice T tiene que ver con la trituradora, que sería en lo que respecta a su entrada.
y que sería lo mismo que la salida en el punto de mezcla, que volviendo al caso sería expresada esta componente en 0.8 F1 más 0.056, que este proviene como tal del recirculado que acabamos de hallar en la corriente de recirculación. Mientras que para el caso de metales pesados de aquí se tendría el 5% de la corriente F1 más de lo que proviene de la corriente F2, que se reduciría a esto, 0.24 F1, y eso es de la alimentación. Así que lo demás sería para la recirculación, que también acabamos de hallar, y queda reducido a esta expresión. Pero que cabe resaltar de que esto como tal no nos va a servir tanto. Y continuaríamos ahora con la componente de agua. Sería la misma que ha salido del filtro electromagnético, porque se trata de una trituradora. Y por último tendríamos el de los plásticos aquí, que vendría a estar conformado del 72% de 3 por F1, que vendría a ser para la corriente F2, porque la corriente F1, como anteriormente mencioné, no cuenta con un contenido en plástico, dándonos así esta expresión. Ahora, con todo ello nos podemos dirigir hacia un balance de masa en el trommel, en el que aquí todas las componentes menos el metal pesado serían lo mismo que lo que provino de la trituradora, que acabamos de hallar, pero que a simple vista nos dieron de facilidad en lo que respecta a las salidas de cada una de estas corrientes en cuanto a su contenido de metales pesados, y por ende diríamos que lo que ha salido de metales pesados sería igual a lo que ha tenido de entrada, en este caso el trommel, en cuanto a metales pesados, y eso lo plasmé aquí, en el que, como bien sabemos, la corriente total que ha entrado en el trommel fue de 43 toneladas por hora. Entonces, reemplazando cada una de las expresiones, como también los valores calculados que se tenían de metales pesados, y todo ello en términos de F1, ahora sí podríamos hallar lo que viene a ser el inciso A, que nos pide la corriente F1, y esto nos viene saliendo un resultado de 9.6971 toneladas por hora, que por simple multiplicación con la información de que 3 por F1 viene a ser F2, este último nos viene saliendo un total de 29.0913 toneladas por hora. Y para el inciso B nos pide cada una de las composiciones de las dos primeras corrientes de salida. En el caso de la primera simplemente es cuestión de operar y reemplazar la cantidad para cada componente y eso dividirlo entre el total de flujo con el que cuenta por 100% para así tener una composición respectiva, y en este caso, como se tratan de 4 componentes, solo bastaría con hallar 3 composiciones y finalmente hallar el último componente con una diferencia del 100 menos cada una de estas composiciones que acabamos de hallar, y así tendríamos la composición para lo que viene a ser, en este caso, la última componente. Yo elegí el agua, así que esta viene resultándonos un total de 17.58%. Y para el caso de la segunda corriente de salida, recurrí al balance de masa de lo que viene a ser el sistema, en el que, tanto para el acerrín como para el plástico, igualé las entradas con las salidas. En este caso, para el sistema, lo que respecta a las entradas en cuanto a acerrín se trata, sería de un 80% de F1 únicamente, y a ello se le iguala con las salidas que aquí se tiene, que en este caso sería el de la primera salida en cuanto a acerrín, sumado con la que desconocemos, y que si despejáramos esta que desconocemos, tendríamos así una expresión parecida, y ello lo dividimos entre el total de la corriente de flujo multiplicado por 100%, nos viene saliendo la respectiva composición, y lo mismo aplicaríamos para el caso de los plásticos, y como vimos en el caso anterior, también podríamos hallar la última composición a partir de una resta del 100% menos cada uno de estos porcentajes de la composición de los demás componentes, que en este caso también tenemos del agua una composición para la segunda corriente de salida de 20.95%, y como último inciso nos pide también lo que sería la corriente de metales pesados que se han filtrado, que, ojo aquí, nos pide en toneladas por año, y es por eso que yo recurrí a hacer una conversión con los datos que te habían dado, en este caso el enunciado que se daría aquí. Para pasar a un año operativo tendríamos que hacer las respectivas equivalencias, en el que nos habían dado también de datos de que 3 turnos por día equivalen a un día, y a ello lo podríamos multiplicar por 5 horas por cada turno, que equivale, ¿no? Y a ello también lo multiplicamos por 365 días, que equivale a un año. Y esa conversión finalmente nos daría un total de 5.475 horas por año, en el que, al hacer un balance de masa en lo que viene a ser la etapa de filtro electromagnético, tenemos que igualar tanto las entradas como las salidas. Y si despejáramos la corriente de salida que se ha filtrado de metales pesados, tendríamos así, despejada de esta manera,
esta corriente en lo que respecta a las entradas restada con sus respectivas salidas y reemplazándolo convenientemente, en el que cabe aclarar de que, como comentamos anteriormente, la trituradora únicamente sirve para reducir el tamaño, más no para cambiarle la composición u otra cosa. Por ende, también aquí solo se toma en cuenta en lo que respecta a entradas de lo que viene a ser la corriente de alimentación fresca, mientras que la corriente de recirculación en este caso se diría que se ha anulado porque tanto entrada como salida vienen a ser iguales. Y ahora sí, reemplazando convenientemente, tenemos así un resultado de 2.7886 toneladas por hora. Pero eso no fue lo que nos pidió, sino en unidades de toneladas por año. Es por eso que recurrimos a multiplicarle por esta conversión que acabamos de hacer, y ahora sí finalmente tenemos un resultado que nos pedía de 15.267.585 toneladas por año, en lo que representa la corriente filtrada o eliminada de metales pesados. Y siendo ese el caso, ahora sí podemos decir que este problema está hecho.